Margaret Goodman revisaba el contenido de las maletas que planeaba llevar para su escapada a la costa del océano. Si fuera sola a Santa Mónica, su equipaje sería mucho menor, pero en ese momento, la señora Goodman solo pensaba en cómo complacer a sus nietos, Liam y Nancy. Sentía una pena inmensa por los niños, huérfanos desde el trágico accidente que se llevó a sus padres. «Abuela, ¿puedo nadar con flotador en el mar?», preguntó Liam, cuyo deseo de conocer el océano superaba cualquier cosa en el mundo. «Por supuesto, querido, puedes nadar o descansar y tomar el sol bajo el suave sol de California», respondió la señora Goodman, sonriendo mientras disimuladamente secaba una lágrima al mirar la foto de boda en la pared, que retrataba a su difunta hija y yerno. Si Darcy y Albert estuvieran aquí, seguramente estarían felices por los momentos de Liam y Nancy, susurró, con el dolor de los recuerdos de aquel fatídico día, hace 5 años, aún vivo en su memoria. Ese día, Darcy y Albert habían confiado a los niños a los cuidados de la señora Goodman para un viaje de campamento. Desafortunadamente, mientras regresaban a casa entrada la noche, según el informe policial, Albert excedió el límite de velocidad, lo que probablemente causó el desastre. Al perder el control del vehículo, chocó contra las barreras de protección y cayó del puente al río. La corriente era tan fuerte que nunca se recuperaron los cuerpos de la pareja, y expertos forenses indicaron que podrían haber sido arrastrados a varios cientos de millas del lugar del accidente. De todos modos, la señora Goodman ya se había resignado a la muerte de su hija y su yerno. Aceptando que no podía cambiar el pasado, decidió seguir adelante y dedicar su vida al cuidado de sus queridos nietos. Con el deseo de llevar a los niños a unas vacaciones en la playa, ahorró durante varios meses. Tras acumular la cantidad necesaria, Margaret Goodman partió con Nancy y Liam, optando por reservar vuelos para que el viaje fuera agradable y menos agotador para los pequeños. Con un entusiasmo contagioso, Liam y Nancy no se despegaban de la ventana, ansiosos por avistar el tan ansiado océano lo antes posible. La señora Goodman, consciente de la emoción de los nietos, sonrió comprensiva y trató de descansar un poco, cerrando los ojos. Cuando el avión comenzó el procedimiento de descenso, el interior de la cabina se llenó de exclamaciones emocionadas de los pasajeros. Los nietos de la señora Goodman estaban eufóricos, inquietos por la inminente aventura. Sin embargo, al contemplar el océano por primera vez, la señora Goodman tuvo que redoblar esfuerzos para mantenerlos bajo control. «Esperen, niños, ni piensen en acercarse al agua sin chalecos salvavidas», advirtió la señora Goodman entre risas. El suave sol de California y el sutil aroma salado del mar despertaban en la mujer sensaciones profundamente agradables. Hacía años que la señora Goodman no visitaba California, desde su juventud, justo después de graduarse de la universidad, con toda una vida por delante. Desde entonces, solo podía soñar con las acogedoras playas de Santa Mónica. Y ahora, la señora Goodman se encontraba de nuevo en aquel lugar paradisiaco, que parecía diseñado para el descanso y la felicidad. Pasando el día en la playa, la alegría era tangible y la gratitud de la señora Goodman por poder brindar ese momento a sus nietos era inmensurable. La señora Goodman se aseguraba de que los niños no se adentraran demasiado en el agua y no se expusieran al sol por mucho tiempo. En un día tranquilo, mientras hojeaba una revista bajo el sol, fue sorprendida por la presencia de Liam a su lado, con una expresión confundida y dudosa sobre cómo empezar a contar lo que había visto. «¿Qué pasa, cariño? ¿Te cansaste de nadar?», preguntó con empatía. «Abuela, es que creo que vi a mamá y a papá aquí en la playa». Estaban delante del puesto de helados, tomados de la mano, confesó Liam con voz temblorosa. Al escuchar las palabras de su nieto, el rostro de la señora Goodman se descoloró y tuvo que tomar un momento para recomponerse antes de responder. «Mi querido, debes estar equivocado. Tus padres murieron hace 5 años». Sin embargo, Liam, que por naturaleza era tranquilo y sensato, insistió con vehemencia, asegurando que realmente había visto a sus padres hace unos instantes. Reconociendo la necesidad de aclarar la situación por sí misma, la señora Goodman pidió a su nieto que le mostrara dónde estaba la pareja que él creía que eran sus padres. Claro que la señora Goodman estaba convencida del error de Liam. Sin embargo, al ver a Darcy con sus propios ojos, acompañada de un hombre que se parecía mucho a Albert, no sabía qué sentir. La pareja charlaba alegremente, indecisa sobre qué helado elegir,
sin notar la presencia de la señora Goodman, quien, asombrada, parecía incapaz de moverse. ¿Cómo es posible? Llevé luto durante 5 años, pensando que estaban muertos, susurró la mujer aturdida, con lágrimas en los ojos. En ese momento, Darcy y su compañero pagaron al heladero y se dirigieron hacia el centro de la ciudad, disfrutando de su helado. Ante la confusión, la señora Goodman decidió seguir discretamente a su hija y al hombre que estaba con ella. A pesar de las similitudes con Albert, el individuo tenía una estatura ligeramente diferente y el cabello más oscuro. Manteniendo las manos de los nietos firmemente, la mujer siguió lentamente a la pareja enigmática. «Abuela, ¿qué estamos haciendo?» «¿Estamos jugando a espías?», preguntó Nancy, confundida y aún inocente por su corta edad. «Sí, cariño, es un juego. Solo tienes que quedarte muy quietecita y no dejar que nos descubran», respondió la señora Goodman, guiñando un ojo. Por fortuna, el paseo no fue largo y pronto la pareja entró en una lujosa mansión, desapareciendo de la vista de la señora Goodman y los niños. ¿De dónde sacaron dinero para tal residencia?, se preguntó la señora Goodman, dándose cuenta de que sola no podría desentrañar el misterio. Resuelta, sacó su teléfono y llamó a la policía. Después, se sentó en un banco cercano con los nietos a esperar. Los oficiales, hay que reconocerlo, llegaron bastante rápido. Después de escuchar la historia de la señora Goodman, entraron a la propiedad para hablar con los dueños. Sin embargo, en lugar de aclarar la situación, el dueño de la mansión se negó rotundamente a cooperar y terminó siendo llevado a la estación de policía. Fue solo frente a una cámara, en la sala de interrogatorios, que empezó a confesar. El hombre resultó ser el hermano mayor del difunto Albert Wilson, el verdadero dueño de la mansión. Henry Wilson a menudo tenía problemas con la ley y, como un nómada por el país, nunca se establecía en un solo lugar. Se parecía mucho a su hermano Albert, pero las similitudes terminaban allí. Era todo lo opuesto a Albert, excepto en la apariencia. Astuto y manipulador, estaba acostumbrado a lograr sus objetivos por cualquier medio necesario y había causado muchos problemas a sus padres desde temprana edad. Mientras tanto, el inteligente y honesto Albert no compartía la visión de vida de su hermano mayor. Después de graduarse, los hermanos tuvieron que separarse e irse a diferentes ciudades. Esto fue en parte porque el difunto padre no quería que el inestable Henry tuviera un efecto perjudicial sobre el inteligente y prometedor Albert. Así, los hermanos tan distintos terminaron en diferentes partes del país. Albert se graduó de la universidad y consiguió un trabajo en una buena firma, mientras que Henry fue condenado por robo a mano armada en una joyería. Cuando Henry salió de prisión, su padre había fallecido y su hermano menor tenía una esposa y 2 hijos. Al volver a su vacía casa paterna, Henry se dio cuenta de que estaba completamente solo en la vida. El hombre, desde luego, no quería ser el extraño en una ciudad donde todos sabían que había sido un presidiario. Por eso, Henry vendió la casa por una cantidad irrisoria y fue a visitar a su hermano. Sin duda, Albert se sorprendió mucho al ver aparecer en su casa a Henry, su hermano mayor. No obstante, la esposa de Albert, Darcy, quedó encantada. En el fondo, ella sabía que realmente no amaba a su marido, ya que siempre lo consideró débil y falto de iniciativa. Es difícil decir por qué eligió casarse con Albert en primer lugar. Probablemente fue porque él era inteligente y tenía un gran espíritu emprendedor, capaz de generar dinero de la nada. Así, probablemente Darcy se enamoró de Henry a primera vista. La mujer quedó inmediatamente cautivada por sus anchos hombros y su mirada confiada y valiente. Lamentablemente, Albert ni siquiera se dio cuenta de que su hermano y su esposa se sentían atraídos el uno por el otro, y que sería esa atracción fatal la que más tarde los llevaría a cometer un delito. Henry quería todo lo que su hermano más afortunado tenía. Mientras tanto, parecía rehusarse a entender que todo lo que Albert había logrado era el resultado de un arduo y dedicado trabajo. ¿Estás lista para ir hasta el final conmigo, Darcy?, preguntó Henry, abrazando a la esposa de su hermano. «Estoy lista para ir al fin del mundo contigo», respondió Darcy con una voz llena de promesas. Claro que ella no tenía idea de que Henry ya había elaborado un astuto plan para deshacerse de su hermano y apoderarse de su fortuna. Primero, Henry convenció a Darcy para que retirara discretamente todo el dinero de las cuentas de Albert.
Luego, invitó a su hermano a un viaje de campamento fuera de la ciudad, que sería el último de Albert. El plan del hombre resultó ser simple pero ingenioso. Durante el viaje, Darcy sirvió a Albert un té con una dosis letal de somníferos. Así, con el cuerpo inconsciente de su hermano, Henry escenificó el accidente. El experimentado criminal sabía que la corriente cerca del puente era fuerte y que probablemente nunca encontrarían el cuerpo de Albert, al igual que el de Darcy, que en realidad estaría disfrutando de las soleadas playas de Santa Mónica con una cantidad significativa de dinero. La pareja criminal compró una casa en la costa de California y comenzó a vivir con lujo. Lamentablemente, Henry y Darcy no consideraron que la felicidad nunca acompaña a lo que se adquiere por medios ilícitos. Al descubrir la crueldad de su hija, la señora Boardman lloró amargamente antes de aceptar la terrible verdad. Durante todo ese tiempo, rezó para que Albert encontrara su lugar en el cielo. Es difícil saber si las oraciones de una anciana serían escuchadas por el Creador, pero 6 meses después del arresto de la pareja criminal, hubo un golpe en la puerta de su casa. Llena de curiosidad por saber quién podría ser, la señora Boardman abrió la puerta y se encontró con una figura familiar en el umbral. «Albert, ¿eres tú? ¿Cómo es posible? ¿No habías muerto?», murmuró ella, incrédula. El hombre respondió con una sonrisa y entró. Era, de hecho, Albert. Según reveló, 5 años atrás, la corriente lo había llevado lejos del lugar del accidente armado por Henry. Sin embargo, la suerte estuvo de su lado, pues fue encontrado en la orilla del río por un anciano pescador que vivía en una cabaña cerca del bosque. Desafortunadamente, ya fuera por el impacto de la caída del puente o por la sobredosis de pastillas para dormir, Albert había perdido la memoria. Durante 5 años vivió sin recordar su pasado, en una ignorancia serena. Fue solo al ver en la televisión local la noticia del arresto de Darcy y Henry que el hombre desafortunado recordó todo. Claro que, al volver a casa, Albert sabía que nunca podría perdonar a su exesposa. Sin embargo, ahora tenía un nuevo propósito en la vida, sus amados hijos, Liam y Nancy, a quienes amaba más que a nada en el mundo y por quienes estaba listo para cuidar hasta el final de sus días.